Hola arquitectos de la UEL, qué bueno tenerlos de vuelta en nuestra serie sobre patrones de arquitectura de software. Hoy, miren, nos metemos de lleno con un concepto que de verdad cambia las reglas del juego. Hablo de la arquitectura hexagonal, o como también se le conoce, puertos y adaptadores. La idea es simple pero potentísima. Vamos a descubrir cómo hacer que nuestro dominio mande y la tecnología, pues, que obedezca. A ver, esta frase es potentísima. ¿Se imaginan? Es que le da justo en el clavo a un problema súper común. Es como vemos aquí. La lógica de negocio, el corazón de todo, está como encadenada por la tecnología que la rodea. La base de datos, el framework, todo la aprisiona. Y cuando la tecnología es la que manda, ¿qué pasa? Pues terminamos con un sistema súper rígido, una pesadilla de mantener, que envejece al mismo ritmo que las herramientas que lo tienen atrapado. El verdadero valor, el negocio, queda sepultado bajo detalles técnicos. Oigan, y antes de meternos en la solución, una pausa súper rápida. Si todo esto les está sirviendo, si les aporta valor, la mejor forma de apoyar el canal es, ya saben, con un like, compartiéndolo y siguiendo la cuenta. De verdad, mil gracias. Ahora sí, sigamos. Bien, este es nuestro plan de vuelo para hoy. Primero, vamos a hablar del problema, lo que yo llamo la trampa del framework. Después, claro, la solución, la arquitectura hexagonal, y vamos a desmenuzar su núcleo, sus puertos y adaptadores. Luego nos ponemos realistas, vemos los pros y los contras, y cerramos con una idea clave: cómo construir software que de verdad aguante el paso del tiempo. Perfecto. Arranquemos con el primer punto, la trampa del framework. Vamos a meternos de lleno en esos dolores de cabeza que todos conocemos. Esos que aparecen cuando nuestro sistema queda, bueno, casado con una tecnología específica. Miren, estos puntos son las banderas rojas, ¿eh? Son los síntomas clarísimos de que algo anda mal. La lógica de negocio regada por todos lados, el código lleno de esas anotaciones que solo entiende un framework, o peor, intentar cambiar la base de datos y darte cuenta de que es casi como reescribir todo. Cuando esto pasa, el sistema se vuelve súper frágil. Cualquier cambio de tecnología es un proyecto gigante, carísimo, y la evolución se frena en seco. Al final, el negocio es el que termina siendo prisionero de la tecnología. Bueno, ya vimos el problema, ¿no? Ahora vamos a lo bueno, la solución. Aquí es donde entra esta idea, que es casi radical, de la arquitectura hexagonal. La meta es poner el negocio justo en el centro y darle la vuelta por completo a esa dinámica de estar aprisionados. Aquí la tienen, la definición del libro. Básicamente, es un patrón donde el núcleo de la aplicación, o sea, el cerebro, está totalmente aislado de los detalles de afuera, como la interfaz de usuario o la base de datos. ¿Y cómo se comunica? Solo a través de puertos, que son como contratos, implementados por adaptadores. Y ojo, que nadie se asuste con el nombre. Lo de hexagonal no es porque tenga 6 lados exactos, ¿eh? Es solo una metáfora. Significa que puede tener múltiples puntos de conexión con el mundo exterior. Y todo se resume en estos 3 componentes clave. Primero, el núcleo de dominio. Piensen en él como el cerebro, la lógica de negocio pura. Ahí no entra ni un framework ni una base de datos. Nada, es el corazón. Segundo, los puertos. Estos son los contratos, las interfaces que define el propio núcleo. Básicamente le dicen al mundo, esto es lo que puedes hacer conmigo, pero no el cómo. Y tercero, los adaptadores. Estos son los traductores, la parte tecnológica. Son los que toman esos contratos, los puertos, y los conectan con el mundo real. Una API REST, una base de datos, lo que sea. Ok, ya tenemos las piezas del rompecabezas. Ahora vamos a enfocarnos en la pieza central, la más importante de todas, el núcleo. Aquí lo crucial, lo que de verdad tenemos que entender es qué va dentro de esta caja fuerte y pero qué de verdad tiene que quedarse afuera. Esta tabla lo resume perfecto. Adentro, en el dominio, está la verdad, la esencia pura del negocio. Las reglas de un descuento, cómo se procesa un pago, qué es un cliente, todo eso. Afuera, en los adaptadores, están los detalles, la plomería. Cómo recibimos una petición HTTP, cómo se escribe en la base de datos, cómo se manda un email. Piensen en esto. El qué del negocio va adentro. El cómo tecnológico va afuera. ¿Y por qué es tan importante esta separación? Bueno, primero porque el dominio es la única fuente de la verdad. Ahí viven todas las reglas de negocio, en un solo lugar. Segundo, porque es independiente.
Podemos probar toda esa lógica sin levantar un servidor, sin conectar una base de datos, nada. Y tercero, y esto es clave para el negocio, el dominio envejece bien. Los frameworks, esos van y vienen, pero la lógica de negocio, si está bien protegida, se mantiene estable por años. Muy bien, ya tenemos claro qué es el núcleo y por qué hay que protegerlo como oro. Ahora vamos a la parte divertida, la parte dinámica, cómo los puertos y adaptadores manejan toda la comunicación con el mundo exterior. Vamos a seguir el viaje de una petición real. Imaginen que llega una petición. Paso 1, la entrada. Un adaptador, digamos una API REST, la recibe. ¿Qué hace? La traduce a un lenguaje que el dominio entienda. Paso 2, puerto de entrada. Ese adaptador llama a un puerto, una interfaz, en el núcleo. Le dice, oye núcleo, quiero que hagas esto. Paso 3, la ejecución. El núcleo se pone a trabajar. Ejecuta su lógica de negocio, pura y sin contaminar. Él no tiene ni idea de que afuera hay una API REST. Paso 4, puerto de salida. Si el núcleo necesita, por ejemplo, guardar algo, no habla con la base de datos. Llama a otro puerto, a otro contrato, que dice algo como, necesito persistir esta información. Y el último paso, la salida. Otro adaptador, esta vez uno de base de datos, escucha ese puerto, toma la información y la convierte en una consulta SQL. ¿Se dan cuenta? El dominio está en su burbuja, totalmente aislado. Nunca habla directamente con la tecnología. Y aquí está el gran ¡ajá! El cambio de mentalidad es total. En la arquitectura en capas de toda la vida, las dependencias van para abajo. La interfaz de usuario depende de la lógica, y la lógica depende de la base de datos. Al final, todo depende de la base de datos. En hexagonal es al revés. Todas las dependencias apuntan hacia adentro, hacia el dominio. Es una inversión total. La tecnología está al servicio del negocio y no al revés. Esto es un cambio de juego. Bueno, hasta ahora todo suena genial, ¿verdad? Pero seamos realistas. Ninguna arquitectura es una bala de plata. Así que ahora toca hablar de la vida real. Los beneficios, los riesgos y, sobre todo, cuándo usarla y cuándo podría ser, sinceramente, matar moscas a cañonazos. Ok, los grandes beneficios, los premios gordos de usar bien esta arquitectura son estos 4. Primero, una testeabilidad altísima. Podemos probar el cerebro del sistema sin nada más. Segundo, independencia tecnológica. ¿Queremos cambiar de base de datos? Se puede, sin tocar el dominio. Tercero, acoplamiento reducido. Las piezas están más sueltas, son más fáciles de cambiar. Y todo esto nos lleva al cuarto punto, una evolución mucho más segura. Los equipos que lo hacen bien, a la larga, se mueven más rápido y con mucha más confianza. Pero, ojo, cuidado con estas trampas, porque cada una de ellas destruye los beneficios de los que acabamos de hablar. El solo por ahora es el más peligroso. Meter código del framework en el dominio para ir más rápido. O dejar que se filtren anotaciones o tipos de datos que no son del negocio. O peor, usar esta arquitectura para una aplicación súper simple donde no tiene ningún sentido. La disciplina, de verdad, es la clave para que todo esto funcione. Entonces, ¿cuándo sí y cuándo no? Piénsenlo como una guía rápida. ¿El software va a vivir por años y la lógica de negocio es compleja? Luz verde, adelante. Es una inversión que se va a pagar sola. Pero, ¿es un prototipo, un MVP, algo rápido o una app CRUD súper simple? Luz roja. Piénsenlo 2 veces. Probablemente están añadiendo una capa de complejidad que no necesitan. Como siempre, se trata de usar la herramienta adecuada para el trabajo que tenemos entre manos. Y con eso llegamos a la conclusión. Ya vimos el problema, la solución, los detalles prácticos. Ahora solo queda reforzar la idea más importante de todas. ¿Cómo podemos construir software que esté diseñado desde el principio para sobrevivir al cambio? Si se tienen que quedar con una sola cosa de todo esto, que sea esta. Los frameworks cambian, las bases de datos cambian, todo cambia, pero el dominio, las reglas del negocio, eso permanece. La arquitectura hexagonal no es más que una estrategia de defensa, una forma de proteger nuestro activo más valioso del caos inevitable de la tecnología. Y les dejo con una última pregunta, para que se la lleven y reflexionen. Miren sus propios sistemas y pregúntense, ¿cuál es el verdadero corazón de mi aplicación? ¿Y está de verdad protegido del caos de la tecnología que va y viene? Porque al final del día, una buena arquitectura no se trata de usar el framework de moda, sino de construir algo que pueda sobrevivir a todos ellos.